One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou. Buenos días, amigos y amigas del Círculo. Un día más aquí en el Círculo de Bellas Artes, con un día fantástico, dedicado una vez más a los derechos humanos, a los derechos fundamentales y a los derechos de la persona LGTBIQ+. Y hoy lo hacemos con un escritor, una de las personas más influyentes de España, que además ha escrito un libro que yo estoy deseando leerlo, todavía no lo he leído, pero tiene una pinta espectacular, que es Gabriel y la cigüeña de los sueños. A ver, David Anguita, ¿cómo estás? Un placer estar aquí contigo. Buenos días. Tú, como yo, tienes más de una profesión. Sí. Trabajas en ayuntamientos, si no me equivoco, como jefe de comunicación, desde hace 1000 años, aunque eres muy joven, dedicado a defender los derechos de las personas LGTBIQ+. Cuéntame todo lo que estás haciendo y especialmente por qué nace este libro. Bueno, pues ahora mismo es verdad que estoy compaginando mi mundo de la profesión comunicación, que estoy también volviendo con ese programa El Ático que tengo todos los martes a las 9:30 en Canal 33, y lo compagino con lo que es mi profesión actualmente, que es la política, como jefe de gabinete de uno de los concejales de distrito del Ayuntamiento de Madrid, en este caso de Hortaleza, y en política pues me metí en 2019 cuando la presidenta actual, Isabel Díaz Ayuso, me llamó, que la habían designado justamente candidata, y fui a Génova, desde entonces pues estoy en política. Y bueno, pues este cuento nace pues de la experiencia de haber sido padre a través de la gestación subrogada hace ya 3 años, que son los años que tiene mi hijo Gabriel, y nace un poco también de la experiencia de querer contar lo que es la diversidad familiar, lo que es la gestación subrogada, que igual que yo la desconocía, igual que yo no la he entendido hasta que he hecho el proceso de gestación subrogada, pues un poco nace también de visibilizar los modelos de familias diversas que existen, y en este caso los modelos de 2 papás por gestación subrogada. Oye, dime una cosa, no te puedo no hacerte la pregunta. Tú trabajas en un ayuntamiento, trabajas con David Pérez, trabajas en el PP, eres político que haces el PP. Claro, esta es la pregunta del siglo siempre, y sé que te la habrán dicho 20.000 veces, pero yo no te la puedo hacer, porque ya sabes que además cuál es mi punto de vista, ya sabes que para mí los derechos humanos no son ni de derecha ni de izquierda, por lo tanto a mí no me tiene que explicar nada, pero sí que hay mucha gente le puede parecer saber cómo puede ser del PP, por lo tanto de derecha o de centro derecha, es ser gay y además puede vivir con una familia maravillosa que tenemos que aquí, que luego os vamos a presentar, que está Gabriel deseando chupar cámara. Gabriel? Sí, ¿no? Sí, me dice que sí, luego os lo presenta Gabriel y a su otro papá. Aquí tenemos los 2 papás. Bueno, entonces, cuéntame un poquito cómo has vivido tú el hecho de ser de derecha o de centro derecha, no tengo ni idea, del PP, y ser gay y poder hacer una vida de familia como la estás haciendo de forma absolutamente natural. Pues a ver, esto principalmente porque la ideología no tiene que ver con lo que es la sexualidad de cada uno. Evidentemente yo milito en el Partido Popular y estoy en el Partido Popular evidentemente por los valores que representa a nivel político, económico y social el Partido Popular. Y es verdad que a mí jamás nadie en el Partido Popular me preguntó si era gay, si era hetero, si tenía un hijo, si no tenía un hijo. Sí que es verdad que bueno, que yo cuando llego al Partido Popular en 2019, que yo ya tenía una trayectoria visible públicamente por haber sido parte del colectivo LGTBI. Y es verdad que nunca a mí dentro del Partido Popular se me ha utilizado en el sentido de persona referente del colectivo, sino que a lo mejor les ha interesado más la parte comunicativa o mi formación en toda la trayectoria profesional de comunicación. Pero es verdad que nunca ha estado reñido el que sea del Partido Popular con los temas de los derechos LGTBI. Es más, cuando ha habido manifestaciones del colectivo LGTBI, la que es vicesecretaria ahora mismo, Carmen Funes, nos llamó hace 2 años: oye, vamos a ir a la manifestación, me gustaría que vinieras con nosotros, y ahí estuve
estuve hace 2 años. Este año creo que volveremos a ir. Y este año, por ejemplo, pues también me caso, siendo una persona del Partido Popular, pues también me caso. Sé que todo el mundo me dice el Partido Popular hace 800 años estuvo en contra del matrimonio igualitario, y yo también doy mi punto de vista sobre ese hecho, pero es verdad que se vive perfectamente porque nadie te señala dentro del partido. Sí, pero tú puedes convivir con gente, por ejemplo, que no quiere salir del armario o que directamente prefiere, por ser del partido, porque, hombre, yo conozco unos cuantos, no voy a hacer nunca nombres, evidentemente, pero que prefiere absurdamente vivir en el armario. ¿Tú le entiendes desde el punto de vista de alguien que, en cambio, sí que está haciendo su vida política, social, personal, como te da la gana, que es con tu marido, con tu hijo, etcétera, sin ningún problema? ¿Entiendes que haya gente que no entienda que, en cambio, hay muchísimos armarios ahí, en Germa y fuera de Germa? Pues no. Es que no lo veo así, porque no considero que haya... O sea, es verdad que a lo mejor hay altos políticos dentro del partido que no quieren mostrarse visiblemente, que son del colectivo LGTBI, pero viven su relación abiertamente, internamente, y todos los del partido lo conocemos perfectamente. Y también te digo una cosa, y no es por hacer aquí un poco de chascarrillo, pero yo creo que no hay un partido ahora mismo en España que tenga más gays que el Partido Popular y Nuevas Generaciones. No, a mí no me lo tiene que explicar. Entonces, lo conozco perfectamente. Pues os digo que yo creo que a lo mejor hubo una época en la que es verdad que a lo mejor el PP le costaba visibilizarse, pero yo creo que hoy en día lo que es Nuevas Generaciones, lo que es el Partido Popular, vamos, yo con los que convivo habitualmente, nadie tiene miedo a mostrarse. Sí que a lo mejor hay ciertos políticos que no es por el hecho de a lo mejor ser políticos, sino por el hecho de su vida privada, que la quieren tener más privada. Que a lo muy mejor, diplomático, muy diplomático. No, que a lo mejor, para mucha gente sí que es un estigma todavía. No, que a lo mejor es verdad que hay figuras importantes ahora mismo en el Comité Ejecutivo Nacional que sería bueno que visibilizaran yo personalmente creo que sí, vamos, claro, pero bueno, pero eso ya es decisión de cada uno. Por supuesto, yo no me meto, de hecho, jamás a nadie le he dicho nada. Pero hablamos también de Gabriel y hablamos de este libro. Cuéntanos un poquito qué podemos encontrar en este libro y por qué lo has escrito. Bueno, pues el cuento lo que recoge principalmente es desde la inexperiencia de conocer lo que es este proceso, el previo a querer iniciar este proceso, pues cómo se contacta con una agencia, las dudas que tienes al iniciar el proceso con esa agencia, los miedos que tienes a nivel quiero ser padre, y luego lo que va contando pues todo el proceso desde que viajamos a México por primera vez, cómo conocemos a la gestante, cómo conocemos al algodonante, cómo conocemos al tema médico, y ya luego lo que va desarrollando en las últimas páginas del cuento son los últimos días que estuvimos en México hasta el nacimiento de Gabriel y la vuelta. Se queda ahí en la vuelta porque luego habría que escribir, y eso ya no son cuentos, sería una novela, todo el proceso legal que existe aquí en España para poder reconocer a los hijos por gestación subrogada. Claro, porque en España la gestación subrogada no es legal. No es legal, por lo tanto, realizarla aquí, eso es. Efectivamente, se reconoce en cambio que se pueda, ¿no? Cosa que tú sabes que en Italia no está pasando, porque en Italia ahora mismo incluso los alcaldes de los pueblos pueden no reconocer como hijo tuyo una... ¿Cómo respondes a las polémicas relacionadas con la gestación surrogada? ¿Entiendes quién no defiende este método? A ver, tú sabes que hay una gran polémica y por esto es ilegal. Gabriel, ¿que quieres sentarte aquí? Ven. Claro, tú también quieres chupar cámara, me parece muy bien. Es evidente. Hay partes. Muy bien, ahí con tu papá. Hay partes. Claro. Bueno, hay partes entonces, que la puedo llegar a entender. Por ejemplo, yo por ejemplo nunca sería padre. Te lo digo claramente. ¿Quieres beber? Toma, bebe la mía. Hala. Toma. No, lo que yo también tengo sed. A ver, yo por ejemplo, lo que yo puedo entender... le he dicho también públicamente, y, bueno, yo soy demasiado mayor para ser padre de una forma o de otra, pero en línea general nunca he defendido la gestación surrogada. Aunque no estoy en contra de que quiera hacerlo. Quiero decir, a mí me parece, sinceramente, si yo tuviera que ser padre, hubiera adoptado, ¿vale? Porque no, la misma idea de cómo funciona la gestación surrogada, lo que veis vosotros, ¿no? Tú y tu marido, a mí se me explota la cabeza, sinceramente. Es decir, por esto digo, no lo veo como algo que a mí me gustaría hacer en absoluto. Por esto me gustaría un poco que frente a los que evidentemente no están de acuerdo, me diera tu opinión. Pues mira, aquí dices... Hombre, por supuesto, tu marido, si quieres venir también y me das también la tuya, y encantado. No, pero es verdad que, a ver, hay partes de las críticas que las puedo llegar a entender, porque como te decía, yo tampoco era una de las personas que estuviera a favor de la gestación subrogada. Es verdad que es un mundo que desconoces,
Es un mundo que además, si te metes en internet, no es nada bueno ni nada No, positivo. para nada. Todo lo contrario, se cuentan, como siempre, las experiencias negativas Claro. que no... Y luego es verdad que también, yo lo he dicho siempre, yo me inicié en el proceso de adopción en la Comunidad de Madrid. Estuve, además, cuando estaban aquí en la calle Gran Vía, estuvimos en un curso de adopción, estuvimos también en la parte de acogimiento familiar, para tanto temporal como de verano, pero es que luego no es tan sencillo adoptar. No. Entonces, a mí me lo vas a contar. Yo sí que empecé a pensar hace 1000 años, cuando claro, era joven. y es verdad que también en eso nosotros... no es nada fácil, eso lo entiendo. Nos pilló en la época en la que pasó lo de Asunta, el asesinato de Asunta, y ahí hay derivadas que se van juntando, pues primero, si sois dos chicos, la diferencia de edad entre uno de los dos, los determinados países que existen si son parejas LGTBI, entonces al final se va acotando tanto que los países prácticamente lo que te vienen diciendo es tienes que adoptar un niño con problemas con necesidades especiales y una de las dos personas tiene que dejar de trabajar. Pues en ese momento, evidentemente, yo no podría hacerlo. Fuimos cuando empezamos a ver el tema de la gestación subrogada. Y hasta que no empecé a entender el proceso, por lo que te digo, a través de la agencia, que hizo una labor pedagógica muy buena con nosotros, a través del tema médico y a través del tema legal, que para mí fue importante conocer a Ana Miramontes, que es la abogada que lleva todo el proceso de gestación subrogada en España nuestro y prácticamente de todas las familias. Y luego para mí era muy importante empezar a conocer el proceso a través de las personas que iban a formar parte de él. Y cuando yo, por ejemplo, leo en redes sociales lo de es que explotáis a las mujeres, son gente o mujeres necesitadas económicamente, como que prácticamente necesitan de ese dinero para poder sobrevivir, yo siempre lo digo porque es una realidad. Además, también hemos hecho un documental contando toda la historia. Una de las personas que podía haber sido nuestra gestante, porque aquí lo importante no es que tú no coges a la gestante te tiene que elegir también a ti. Pues una de las gestantes era alta funcionaria del gobierno de México. Es decir, no tenía necesidades económicas, claro. Porque una de las cosas que siempre se ha dicho en relación al tema, que es una explotación de la madre en condición de vulnerabilidad, ¿no? Se ha dicho muchas veces, especialmente a nivel económico. Y luego es verdad que si tú te coges lo que cuesta el proceso de gestación subrogada, tú echas cuentas y ves que realmente a la gestante no le queda como para poder vivir de eso. Entonces realmente sí que lo hacen por un altruismo real. Es decir, haciendo un poco una valoración de todo, habéis considerado que la fórmula mejor para ser padre, que supongo era lo que más habéis deseado en la vida. Correcto. Supongo, y por eso lo habéis hecho. Tú eres uno de los referentes como millennials, ¿de acuerdo? A mí me gustaría, desde tu punto de vista, saber en un momento tan convulso como lo que estamos viviendo, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que más preocupa a los jóvenes en este momento? No solo del colectivo LGTBI, en línea general, ¿cuáles son las preocupaciones mayores que tú estás respirando en este momento en el aire? Pues sin lugar a duda la vivienda. Yo siempre digo que soy un joven afortunado, no por haber tenido el trabajo que tengo, sino porque también pues, tienes una familia que te apoya económicamente en muchas cosas. Evidentemente formar una vivienda, porque yo creo que la vivienda es el pilar fundamental de lo que pivota luego lo que son todas las demás cuestiones sociales o demográficas. Si tú no tienes una vivienda, no te animas a formar una familia. Si no tienes una familia, evidentemente todo eso va decayendo en pues, tener una alta natalidad, en tener pues, unos trabajos dignos. Pero evidentemente el tema de la vivienda es un problema muy real en España y no es cuestión de que lo haya vivido yo, sino que hace unos años lancé Jóvenes en Libertad, una plataforma de jóvenes donde nos recorrimos España proponiendo 360 medidas para salir del COVID, en ese momento fue, y en todas las encuestas que hacíamos en todas las provincias, en todas las capitales y en todas las comunidades autónomas, evidentemente el factor de la vivienda. Y luego, evidentemente, otro de los factores importantes para la gente que no somos de Madrid es el tema de la despoblación y el mundo rural, que la gente que es de Castilla y León, que es de Aragón, que es de Cataluña, pues les preocupa precisamente los servicios públicos que hay en esos entornos que hacen que obligatoriamente tengan que trasladarte a grandes ciudades, lo que quiere decir que el precio de la vivienda vuelve a entrar en el concepto de que no puedes volver a irte si no es de tu pueblo y en tu pueblo no te puedes quedar porque no tienes ningún servicio. Entonces, ¿te preocupa lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, donde, como sabes, hay un ataque frontal de los derechos humanos fundamentales, especialmente los ligados a las personas LGTBI? A mí sí, particularmente yo no hubiera votado nunca a Donald Trump. O sea, políticamente, ideológicamente, mi familia política en el Partido Popular habrá parte que le pueda gustar. No es un personaje que a mí me guste. Tampoco nada de lo que está haciendo nos puede pillar de sorpresa, porque viendo un poco de la campaña lo has dicho, se podía decir, saber. Tampoco, en esto sí hay que reconocer que no miente, claro. Cosa que otros políticos sí que hacen. En este caso, me parece casi un retroceso. ninguna sorpresa. O sea, me parece un retroceso y el problema de esto es que hay ciertas partes del mundo que lo están replicando como un ejemplo
y ha costado mucho avanzar. Yo siempre lo digo, a lo mejor mi partido no ha sido los más avanzados en temas de diversidad. Evidentemente no. Pero yo tengo la gran fortuna de haber sido amigo personal de Pedro Cerolo y me siento orgulloso de la labor que hizo este político, y estos derechos que tenemos en España gracias a Pedro Cerolo, pues no me gustaría que un político afín a Donald Trump en España, por ejemplo, desapareciera. Oye, ¿y por qué te afiliaste al Partido Popular? Pues lo que te comentaba, o sea, es verdad que ideológicamente siempre está un poco vinculado al Partido Popular, desde joven nunca había estado afiliado, y en 2019 pues una persona a la cual era amiga en ese momento porque coincidíamos en tertulias políticas, Isabel Díaz Ayuso, un día me llama y me dice: oye, me acaban de designar candidata del Partido Popular para la Comunidad de Madrid en 2019, era un 29 de diciembre. Fui a Génova y desde entonces pues estuve trabajando con ella en toda la campaña del 2019, cuando Isabel Díaz Ayuso no era Isabel Díaz Sí, Ayuso claro. ahora. Oye, ¿y te ha sorprendido el éxito? Además, justamente ayer coincidí con ella en un acto y estaba resplandeciente, en un acto dedicado al talento andaluz. Sí. ¿Y te esperabas el éxito que ha tenido? No, porque yo te digo, yo la conozco hace ya bastante tiempo. Isabel Díaz Ayuso es una persona que políticamente tiene unos principios pues, muy afianzados. Es una mujer súper trabajadora de siempre. Y es verdad que, bueno, que lo que le faltaba a lo mejor, como yo decía, era el foco mediático para que el resto de España la conociera. No, a mí no me ha sorprendido porque para mí ha sido muy grato trabajar con ella estos últimos 4 años. Sigo trabajando con ella porque sigo formando parte de la Junta Directiva del PP de Madrid, no tan directamente, pero no me ha sorprendido porque es una currata desde que yo la conozco. ¿Te le esperaba que podía llegar tan lejos? Sí. Qué bueno. Mira, ahí tienes tu cámara, tienes tu minuto de oro. No sé si quieres hacer el minuto de oro solo o con tu familia. Pedimos a la familia de venir a acompañarte. Sí. Al papá no, al otro papá no. No, el otro es más no quiere salir tampoco. No quieres, Gabriel, pero ¿qué pasa? De repente te has vuelto tímido. Pero si vas a salir guapísimo. Tú no sabes lo guapo que sales. Venga, ¿qué tenemos que decir? Venga, que tenemos que convencer. Venga, a la mira, cámara. un minuto de oro. Tienes un minuto de oro. Fíjate tú, con la cámara. Para que compren el cuento. ¿Para qué cuentes Para lo que en te general. apetece? Para toda la gente. Sí, pero Pues mira, no pero le no se quites puede el bajar. micrófono, si no, papá no puede decir nada. Ven, mira. Bueno, pues ha sido un placer estar hoy con Uprepio y ha sido un placer también que me podáis conocer un poquito más, y principalmente para mí es muy importante que la gente pueda entender el proceso de gestación subrogada a través de este cuento de Gabriel la cigüeña de los sueños, que está disponible en la plataforma de sueñosdelector.es, y sobre todo para que entendáis todo lo que es una familia diversa, que es como las que podéis encontrar hoy en día en cualquier colegio público, privado, concertado de los que existen en España, y para que si algún día pues alguna de las padres, madres, que este también es un proceso que hacen mayoritariamente las mujeres más que las parejas gays, si algún día os entra dudas, pues que a partir de estas páginas pues pueda resolver alguna de esas dudas que te pueden surgir a raíz de la gestación subrogada, y sobre todo que antes de juzgar pues podáis entender todo lo que es Bueno, este proceso. y de todas maneras, ya sabéis, aquí David no ha venido a convencer a nadie. A mí, sobre el tema de la gestación surrogada, no me ha convencido, evidentemente, porque sabéis mi posición al respecto, pero yo respeto también quien piensa que puede tener una familia de otra forma, y respeto el derecho de querer ser padres. Eso siempre lo he respetado a todo el mundo. Bueno, acabamos aquí el programa, pero antes tenemos la división, bueno, además de Gabriel, que va a ser presentador de televisión, porque cuánto hablas, vamos a cerrar el programa de hoy pasando la línea, el micrófono, a Miguel Ángel San Juan, que nos habla, como siempre, del espacio de diversidad, equidad e inclusión con el espacio DEI. Miguel, a ver qué nos cuentas hoy. Gracias. Muchas gracias, Euprepio. Efectivamente, vamos una semana más con nuestra sección de diversidad y vamos a hablar de una noticia que esta semana nos ha caído a todos como un jarro de agua fría, aunque tampoco nos deberíamos extrañar mucho porque ya sabemos cuál era la deriva de este país con Víctor Orbán al frente. Ya sabíamos que Hungría iba a prohibir o iba a sancionar a quienes salieran en el orgullo a reivindicar sus derechos y a celebrar los avances que se han logrado después de tanta lucha y después de tantas vidas que tanta gente se ha dejado en esta lucha por la igualdad. Pero es que esta semana ha logrado incluso un cambio en la Constitución para restringir aún más los derechos LGTBIQ+, que, como nos contaba Julio del Valle de Íscar en la entrevista de ayer,
desde el gobierno de España son derechos humanos, ni más ni menos que eso. Orbán, este líder fascista, porque es un líder autoritario que no respeta los derechos de quienes son distintos a él, por lo tanto es fascista, ha logrado que se apruebe esta reforma de la Constitución fundamentalmente con 3 objetivos. Esto es lo que va a conseguir esta reforma. El primero, reconocer que existen solo 2 géneros, masculino y femenino. Para empezar, no deben tener muy claro en este gobierno que el género y el sexo son 2 cosas distintas, pero es que además de esto ignoran la existencia de las personas intersexuales. Una vez en el programa ya os contamos quiénes son estas personas, esa I de las siglas LGTBIQ+, que mucha gente desconoce. Ya os contamos lo que son las personas intersexuales, aquellas que nacen con características sexuales atípicas, que no se ajustan a la concepción binaria de los órganos sexuales masculinos y femeninos. Según la ONU, son hasta el 1,7% de la población mundial, es decir, son una minoría, pero nada desdeñable. Pues bien, la Constitución de su país, si son húngaros, ya no les tiene en cuenta, ya no les considera como ciudadanos. En segundo lugar, segunda cosa que pretende con este cambio de la Constitución, impide que las personas del mismo sexo puedan adoptar. Con lo que nos ha costado que no nos encarcelen, no nos maten, con lo que nos ha costado conseguir el matrimonio igualitario en algunos países. En España, por suerte, fuimos pioneros, en otros les ha costado mucho, en algunos todavía ni siquiera ha llegado. Con lo que ha costado que pudiéramos adoptar, ahora en Hungría esto se echa para atrás. Hay muchísimas familias que ya están haciendo felices a sus hijos, muchísimas otras que están esperando que sus hijos lleguen para formar esta familia. Pues bien, ahora las personas LGTBIQ+ del mismo sexo en Hungría ya no podrán formar una familia por mandato constitucional. Y en tercer lugar, lo tercero que pretende con esta reforma de la Constitución es prohibir las manifestaciones donde se visibilice la homosexualidad. Se escudan para esto en la protección infantil, es decir, quieren proteger a los menores de 18 años de la homosexualidad, como si les fuese a dañar o como si fuesen a convertirse en homosexuales por el hecho de ver a otros amarse o reivindicar sus derechos. Es algo absolutamente demencial. Bajo mi punto de vista, esto es motivo más que suficiente para que este país fuese expulsado de la Unión Europea, por supuesto, porque no cumple con sus principios básicos y con el respeto a los derechos humanos. La Unión Europea debe ser garante de estos derechos y, por lo tanto, confiamos en que tome medidas, en que sea contundente para dar un escarmiento al gobierno de Orbán y a otros países donde la extrema derecha también está pretendiendo imponerse y que se les quiten las ganas de robarles los derechos a sus ciudadanos, los derechos fundamentales. Y en otro orden de cosas, pero sin abandonar mucho el tema de la diversidad, porque estamos en nuestra sección de diversidad, vamos con 2 noticias de esta semana muy rápidas, una para darle un tirón de orejas a una empresa y otra, al contrario, para darle la enhorabuena a una institución privada. En primer lugar, la empresa Lego, todos la conocéis, empresa de juguetes, ha dejado de mencionar en su informe anual de sostenibilidad términos como diversidad, personas de color o LGTBIQ+. Lo hace después de haberse convertido durante mucho tiempo en referente diseñando juguetes que muestran la diversidad, que muestran a niños con algunas discapacidades, con diferentes tonos de piel, y entre los niños han sido muy bien acogidos estos juguetes. Bueno, pues ahora, por la influencia del gobierno estadounidense, han dado marcha atrás, al menos en cuanto al uso de la terminología. Mal, tirón de orejas para Lego. En cambio, fijaos, Trump ha congelado 2.200 millones ha congelado a la Universidad de Harvard porque se ha negado esta universidad a poner fin a sus políticas de diversidad. Y ha dicho, literalmente, que ningún gobierno debería dictar qué puede enseñar una universidad privada ni a quién debe admitir ni contratar, porque una de las cosas que pretendía el gobierno de Trump era que vigilasen la orientación ideológica de sus estudiantes extranjeros. Una absoluta barbaridad. Bravo por la Universidad de Harvard, que en este caso no ha claudicado ante las absurdas y antinaturales exigencias del gobierno de Estados Unidos que van en contra de la realidad social. Y con estas noticias os dejamos por hoy, pero nos encontramos aquí de nuevo el domingo con nuevas entrevistas y con la agenda cultural, como siempre, del Círculo. Así que el domingo nos vemos aquí. Gracias.
One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou.